Levítico capítulo 18, el Señor le habla a Moisés y le dice a los hijos de Israel que el Señor les manda a que no hagan lo mismo que hacían cuando vivían con los egipcios o cuando estaban con los cananeos, sino que pongan en práctica las ordenanzas y cumplen los estatutos que el Señor les ha mandado. Y luego entonces empieza desde el verso 6 hasta el verso 20 la condenación de pecados sexuales incestuosos que se llevaban a cabo en esos contextos egipcios o cananeos, como por ejemplo empieza a describir que no debe descubrir la desnudez de su madre, de su padre, de su hermana, de la hija de su madre, o de la hija de su hija, o de la hija de la mujer de su padre, o de la hermana de su padre, y así va constantemente describiendo cada uno de esos pecados sexuales que el Señor aborrece y que eran prácticas muy comunes en estas culturas. Luego del verso 21 hacia adelante señala, por ejemplo, que no debe poner en sacrificio a sus hijos al dios Moloch, que era entregarlo a los dioses paganos y ser quemados como un sacrificio delante de esos dioses. El verso 22 también nos recuerda que no se debe acostar como un hombre como si se acostara con una mujer, porque este es un acto repugnante, un acto aberrante, un acto pecaminoso homosexual que el Señor condenaba, y también condena que no se deben unir sexualmente con los animales, tanto hombre como mujer, porque este es un acto perverso. Todo esto era lo que hacían estos pueblos paganos, y por tanto Dios, del verso 24 hasta el verso 30, le dice que no se contaminen con nada de esto, que no hagan lo que hacían las naciones de la cual el Señor los está expulsando, que no practican ni vivan de esa manera, sino que les dice reiteradamente que cumplan con los estatutos y las ordenanzas que Dios le ha mandado. Termina el capítulo diciendo que por tanto cumplan con mi ordenanza y no imiten las repugnantes acciones que se practicaban ahí antes de ustedes, que no se contaminen con ellas, porque Él, el Señor, lo dice. Este capítulo, hermanos, nos llama entonces a pensar de que nosotros como cristianos hemos sido liberados de estas prácticas pecaminosas, prácticas sexuales que habían en esos pueblos, y que cuando el cristianismo comenzó, sin duda también habían alrededor de la fe cristiana cuando nació. Y cuando hemos sido salvados por la gracia del Señor, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, y que incluía algunos de estos pecados, como nos dice Pablo también en sus cartas, que algunos éramos alguna de estas cosas aborrecibles y que hemos sido salvados por la gracia de Dios para no vivir en estos pecados sexuales. Así que como hijos de Dios somos libres del pecado sexual y ahora podemos vivir en esa libertad en el Señor. Y por tanto se nos llama a nosotros a vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vivimos como hijos de Dios? Vivimos entonces obedeciendo a Dios y sus mandatos. Y eso significa que cuando obedecemos los mandatos del Señor, seremos bendecidos. ¿Cómo? Seremos bendecidos con un testimonio al mundo de que ya no vivimos para esos placeres pecaminosos, sino que ahora vivimos en el deleite glorioso de la presencia de Dios. Y eso se manifiesta en un amor matrimonial firme y estable y perseverante. Se manifiesta en la bendición que brota de un amor matrimonial estable y perseverante, que son los hijos, que son una bendición de Dios, bendición del Señor, y por tanto se reflejan en una descendencia piadosa que lo que quiere es transmitir este evangelio también a sus hijos y guiarlos hacia la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel pecaba, dice la palabra del Señor que eran eliminados del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado sabemos que es la muerte. Nosotros teníamos que haber muerto por esos pecados, por esa maldad, por esa forma de vivir, pero nuestro Señor Jesucristo vino a morir en nuestro lugar, a darnos vida, a darnos salvación, a darnos esperanza. Si hijos de Dios pecan sexualmente, el Señor nos llama a arrepentirnos y nos llama a confiar en su gracia maravillosa. Piense en el ejemplo del terrible pecado de David, que pecó de esa manera, pero finalmente un corazón verdaderamente transformado por Dios se humilló ante su presencia, lloró, se lamentó, sintió el dolor de haber roto y de haber quebrantado esa voluntad
maravillosa de Dios, pero la gracia de Dios estaba. El amor y la gracia del Señor estaba ahí. Y aún está ahí. Si nosotros venimos ante el Señor y confesamos nuestra maldad, el Señor derrama de su gracia, de su amor y de su perdón, y podemos seguir viviendo para la gloria de Dios.